Bueno, lo que está en el aire es la conformación final de la Cámara de Diputados y de Senadores, y esto lo decimos porque primero están las inconformidades, el reconteo y también la discusión si esta sobrerepresentación tiene que equivaler a máximo el 8% por partido o por coalición. Y para eso, para platicar de eso y que nos explique de todo, Jorge Aljovín, analista de temas electorales, constitucionales y parlamentarios, está aquí en la línea. Jorge, muchas gracias, buenas noches. Un gusto saludarte, Esteban. ¿Cuál es la situación de este tema de la sobrerepresentación? ¿En qué va? ¿Cuándo se define? ¿Y cuáles son los cuáles son los temas que hay que considerar? Mira, para que la gente lo entienda muy bien en su casa, el tema de la sobrerepresentación no es otra cosa que ningún partido político por ambos principios puede obtener un número de legisladores que supere en un 8% a la votación que ha obtenido. ¿Esto qué significa? En manera muy sencilla y muy rápida. Si un partido obtiene un 10% de la votación, podrá obtener un número de diputados equivalente hasta un 18%, no podrá recibir más. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Pues lo que tenemos es una discusión abierta sobre la sobrerepresentación que viene de una reforma electoral del año 2014 que establece este límite del 8%, del más menos 8%, y por lo tanto pudiera ser que se entienda como partido político o como coalición. Si es como coalición, lo que ocurre actualmente es que Morena y sus aliados, con una mayoría de 54% de la votación en la Cámara de Diputados, según la propia proyección que ha hecho la Secretaría de Gobernación, estaría obteniendo una sobrerepresentación del 20%. Equivalente al 20%. Equivalente al 20%. Por lo tanto, esto significaría que más o menos en la Cámara estaría sobre-representado con un 72 a 74%. Obtuvo un 54% de la votación en tema de diputados. Por lo tanto, será muy importante que demos seguimiento a este tema, porque en su momento el INE, una vez que se lleven a cabo todos los cómputos, que se resuelvan todos los medios de impugnación en temas de diputados y senadores, tendrá que llevar a cabo la asignación el día 23 de agosto para que después se abra un espacio para que se presenten los medios de impugnación correspondientes, los cuales tendrán que ser resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para posteriormente se resuelvan antes de la instalación de la Cámara de Diputados, que entrará en funciones en el mes de septiembre. Por lo tanto, tendremos todo este largo trecho del mes de junio, julio y parte de agosto para conocer cuál es la decisión final, no solamente del INE, sino la decisión final por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jorge, ¿estamos hablando de un tema de interpretación o un tema eminentemente jurídico? Es un tema eminentemente jurídico, pero cargado con una interpretación política. ¿Por qué? Porque se pone al Tribunal Electoral contra las cuerdas y por lo tanto se tendrá que definir este artículo 54, que es bastante te diría no claro, y entonces habrá que definir si la sobrerepresentación se calcula por partido político o por coalición, pero también habrá que decir que esto no es parte solamente del año 2024, ya en su momento fue estudiado por la Sala Superior en el año 2018 y en el 2015, por lo tanto no solamente es patrimonio de Morena, sino también en el 2015 hubo una sobrerepresentación de los diputados del PRI, que en aquella época también hablaban de carro completo y de sobrerepresentación. Por lo tanto, lo interesante será que en su momento habrá que modificar estas leyes porque son tan injustas que, por ejemplo, las propias fuerzas políticas que han obtenido una mayor votación, en este caso, nos pueda gustar o no, el Partido Acción Nacional, podría obtener un menor número de diputados que el Partido Verde Ecologista. Esto es, el Partido Verde Ecologista recibiría 74 diputados y el Partido Acción Nacional 72. Y por lo tanto, rompe toda ley de las matemáticas, mi querido Esteban, porque a mí me enseñaron en la escuela que 16% es más que un 8%, pero en materia electoral todo cambia y un 8% tiene un mayor valor que un 16% de la votación. Claro, porque lo están evaluando como una coalición y entonces divide el ajuste entre los partidos de la coalición. Pero bueno, pues entonces que se lo apliquen también a la asignación de recursos, ¿no?
Efectivamente, entonces tendríamos que estar viendo estos temas, serán parte del propio plan C de presidente López Obrador, que lo que has visto en estos días, pues es que entre estos anuncios y decisiones que se van a tomar, pues los mercados también están bastante ajustando. Y entonces habría que decir que si bien no van a haber contrapesos por parte de la oposición en caso de ratificarse esta mayoría calificada, tenemos un enorme contrapeso que son los mercados no solamente nacionales, sino también internacionales. Ellos también opinan. A grandes rasgos, ahorita la Cámara de Senadores, con los votos que les dieron el domingo, así a grandes, a bote pronto, ¿les alcanzaría para una mayoría calificada en la Cámara de Senadores? En principio no, porque les faltarían de 2 a 3 senadores para poder alcanzar esa mayoría calificada, pero como tú muy bien lo sabes, Esteban, pues sí, siempre los diputados de oposición pues pueden correr con la tentación, ya sea como se decía anteriormente en algunas películas o en algunas telenovelas, plata o plomo. Esto es carpeta de investigación o convenciéndos con algunos privilegios, algunos beneficios, y por lo tanto qué vergüenza sería esto. Este tipo de equilibrios y pesos y contrapesos en ambas inclinar cámaras. El voto. Jorge Aljovín, mil gracias por de verdad platicarnos de una manera tan clara lo que estamos ahorita viviendo. Es decir, hasta agosto se va a definir la sobrerepresentación y la conformación final de las cámaras. ¿Estoy bien? Efectivamente, el 23 de agosto tiene como fecha límite el INE para llevar a cabo la asignación. Posteriormente se impugnará, se presentarán los juicios correspondientes, tendrá que resolver el Tribunal Electoral, y antes de que se instale la Cámara, pues ya tendremos una decisión. Por lo tanto, para finales de agosto tendremos este debate caliente, ardiente, y sobre todo veremos si habrá contrapesos o no en la propia Cámara de Diputados y de Senadores. Ojalá, porque por eso se hicieron estos criterios de sobre representación, para que nadie tuviera más de una mayoría relativa que no tuviera contrapesos. Gracias, Jorge Aljovín, analista de temas electorales, constitucionales y parlamentarios. Gracias, buen fin de semana. Igualmente para ti, Esteban.